partir de la idea de la diputada Hoffman, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los que no van a poder pagar internet, con los que no van a poder pagar las cuentas, ¿no es cierto? Para que esos niños tengan acceso a internet y aprovecharme ahí inmediatamente para saber si hay una conversación mayor de lo que va a pasar con los independientes. En el caso de que bajen los trabajos que están bajando, me llega un mensaje recién de unas señoras que son del transporte escolar. Dice que enero y febrero prácticamente son 2 meses de cesantía para ellos, sí, y no van a estar trabajando hasta mayo, junio. Entonces que están desesperados, que no saben cómo pagar las cuotas del furgón, no saben nada, digamos, cómo pagar el arriendo de la casa. ¿Voy ahora? Sí. Perdone. A ver, mira, sin duda que quienes hoy día se van a ver más perjudicados van a ser aquellos que no tienen un contrato, quienes tienen contrato efectivamente tienen una estabilidad mucho mayor. Y es por eso que hay que ir tomando ciertas medidas que no sean la solidaridad, Julio César, no se impone por ley, no es un decreto, sino que en este sentido yo creo que es el minuto de entender también y de sensibilizar, así como lo hace el gobierno a través, por ejemplo, de lo que hablábamos recién con las empresas, de que puedan no descontarle los gigas a los estudiantes. Ya, eso es una medida que no es solución a todo. Y por eso también es tan importante, yo creo que tú sabes que aquellos que sí tienen boletas independientes pueden adelantar su PPM y van a tener una mini respiración. También es importante lo que vamos a aprobar hoy día en el Congreso, que también es un bono para todas aquellas familias que están dentro del subsidio único familiar y pueden recibir este bono de 50 lucas por carga. Yo sé que tú podrías decir, oye, ¿qué se hace con 50 lucas? Yo lo sé y entiendo que la oposición lo rechazó también porque siente que tiene que haber más recursos. A mí me encantaría que fueran 500 o 1 millón de pesos, pero también tenemos muchas necesidades. Y en esto yo creo que la invitación de tu pregunta puntual con respecto a los independientes es a ser muy creativo. Todas aquellas personas que trabajan en las casas, que trabajan por días, que trabajan en horas, muy buen ejemplo del transporte escolar, que hoy día a partir de esta decisión del Estado, por eso ojo, por eso cuando nosotros hay que ser... Pero ¿cómo puede ser creativa, diputada, disculpe, cómo puede ser creativa una señora del furgón si no tiene pega y no puede transportar a los niños y hay cuarentena? ¿A qué se refiere con eso para ayudarnos a ellos? Me refiero, Julio César, yo no tengo todas las soluciones, igual que tú. Por eso es tan importante que nosotros también, que nos toca, por ejemplo, legislar, primero que la oposición apruebe las medidas que se están tomando. Segundo, ser creativos en ver cómo ayudamos, porque aquí no se trata, por eso es tan... mi punto es... Pero déjame terminar con el punto, diputada, es que por eso mi pregunta, es que para no irnos de la pregunta es si hay una conversación... Estoy tratando de hablar. Si hay una conversación, es que para que me conteste la pregunta. La pregunta es súper puntual, es si hay una conversación a gran nivel para alivianarle la carga a los independientes. Esa es la pregunta. Estamos en eso, es parte de lo que vamos a aprobar hoy día, no es tan fácil, y lo que le quiero decir hace un rato y que usted no me deja, es que por eso, cuando algunas personas, algunos alcaldes o algunas personas que no tienen información y se ponen a llamar a la cuarentena total, el ejemplo de la señora que hoy día no puede salir a trabajar es un ejemplo claro de cómo el Estado tiene que ser capaz de hacerlo progresivamente para prepararse para esos casos. Y aquí mi llamado es a ser creativos, a darle soluciones concretas a esa señora, y vamos a usar ese ejemplo. A esa señora, por ejemplo, ¿le va a servir poder adelantar a través del PPM? Sí, pero no es suficiente. A esa señora probablemente le va a servir el bono que vamos a aprobar hoy día en el Congreso, sí, pero no es suficiente. A esa señora también le va a servir que tanto las empresas como el Estado generen toda la creatividad posible para poder ir en ayuda de ello. No se trata solamente de cacarear de que sí es necesario. Tenemos mucha claridad en eso, pero los recursos son limitados y hay que ver de forma creativa, de forma solidaria, de cómo podemos ir en ayuda de esa señora que está esperando, de aquel adulto mayor que no pudiera cobrar su cheque de pensiones porque no se quiere contagiar. Son muchas las responsabilidades. Y sin duda, Julio César, que yo me llevo también la tarea de ver cómo ayudamos principalmente a los independientes. Sabemos que de los trabajadores hoy día probablemente puedan ser los más afectados. Así es. ¿Qué otra de las dudas que hay muchas dudas respecto a qué propone la diputada Carvajal respecto a aquellas personas que pagan
con la colegiatura, ya sea de particular subvencionado, de universidades, de colegios. Los niños no van a tener clase durante abril, si es que. Sin embargo, parece ser que todos los cobros continúan. Y hay muchas personas que están diciendo, acá deberían al menos cobrarnos la mitad, ya que las clases van a ser online. Los profesores también están, algunos dan clase online, pero son muchas menos horas las que están en el colegio, pero también ellos necesitan recibir su sueldo. ¿Qué solución podría haber ahí? ¿Quién le paga a los profes? Mira, Montserrat, yo creo que puede ser entendible que haya creatividad, pero lo que hoy día necesitamos es efectividad de las medidas. Primero, tener medidas efectivas de acuerdo a los territorios, primero en donde nos encontramos. Las realidades son muy distintas y aprovecho también de hacer una mención. Yo estoy hoy día en el Congreso alejada como corresponde por mi labor, pero también teniendo en cuenta lo que pasa, insisto, en nuestras regiones. No es posible hoy día que a propósito, ¿cierto?, un pago de pensión, que a propósito del pago de los servicios, porque ese también es un tema de fondo. Hoy día las personas están siendo combinadas a pagar servicios, a ir a hacer filas para pagar. Los cooperados, por ejemplo, de Ñuble, a través de la Copelec, pagan su luz. Y hoy día están siendo combinados a pagar, a hacer filas, a poner en riesgo su salud. Y en eso yo quiero ser muy enfática. Las realidades nuestras significan, para graficar, los niños menores se quedan en la casa con los adultos mayores y la mamá se viene a trabajar a Santiago como asesora del hogar, o va a un packing a trabajar como temporera, y el papá seguramente también va a estar en el campo trabajando en la fruta, en la remolacha, en lo que sea. Esa es la realidad. Y la verdad que cuando uno hace insistencia respecto a las condiciones que corresponden en materia sanitaria, no puedo dejar de decirlo. Hoy día la solidaridad, si no es naturalmente entregada, si no es humanamente entendida, debemos, a través de las medidas del Ejecutivo, también del Legislativo, hacer la fuerza suficiente para, por ejemplo, tomar medidas en materia de los servicios. ¿Qué pasa con aquellas personas hoy día vulnerables que no tienen la posibilidad de pagar porque trabajan en la feria, porque son colistas, porque tienen un puesto en la esquina, porque venden pan amasado en la plaza de Coelemu? ¿Cómo hace si no tiene para pagar porque no hay personas en la calle? Claro. Entonces creo que pero una cosa, diputada, a ver, lo que pasa es que un segundito, diputada, generado en el Congreso. Sí, perdón, un segundito. Lo que pasa es que yo le planteo la pregunta en el tema educacional porque hay que hacerlo como sin demagogia en ese sentido. ¿Hay alguna respuesta? Porque aquí son intereses contrapuestos. Los profesores no pueden dejar de recibir su sueldo. Los alumnos están estudiando en su casa, por lo tanto no están recibiendo la educación. La universidad tiene una serie de gastos fijos, pero la universidad está cerrada, no está gastando ni mucha agua ni mucha luz, pero están algunos haciendo clase online. Pero esa clase online, por cierto, que no es lo mismo que una clase presencial, porque, no sé, una vez a la semana es distinto. Esas son, de alguna manera, esos son ejemplos que nos demuestran que aquí es compleja la solución y que no es llegar y pedir una medida. No es llegar y pedir una medida por parte del gobierno, ni llegar plata. Entonces, ¿cómo contribuimos todos a que eso se arregle de alguna manera, siendo que todos vamos a perder de alguna manera? Permítame hacer el punto. Permítame hacer el punto. Si yo escucho al ministro de Educación, que me está diciendo hoy día que se van a adelantar las vacaciones, que vamos a tener a los alumnos en sus casas, ¿cierto? A propósito de esta crisis sanitaria, 2 semanas extendidas, ¿cierto? Todo el mes de abril en sus hogares. Yo esperaría también del ministro que diera señales respecto a qué va a pasar con los subsidios educativos en materia, por ejemplo, del pago de las manipuladoras de alimentos de sus sueldos, del pago de los profesores, del pago y la subvención a lo mejor anticipadas respecto a lo que se les entrega a los colegios cuando son particulares subvencionados o cuando están dentro de la red educativa pública. Entonces, yo cuando digo esto, yo no soy parte de la Comisión de Educación, si lo es la diputada Hoffman. ¿Pero usted no cree que está garantizado el pago de los profesores? Yo espero que así sea, porque hoy día recibimos muchas preguntas y consultas respecto a qué va a ocurrir, por ejemplo, con el pago. Diputadas. Ahora, respecto de eso, yo imagino... Es que yo no he escuchado ninguna medida, ninguna idea, ninguna... Diputada, a ver, termine Loreto y después Pepa Hoffman.
Bueno, yo esperaría en ese sentido, por ejemplo, en el caso de los pagos, de lo que hace, ¿cierto?, los paga respecto a los particulares subvencionados, que haya efectivamente, si bien deferir el pago, por cierto, congelar a lo mejor el pago también es una medida, porque el impacto económico, insisto, llega a los hogares y hay que establecer medidas económicas más allá de como nos propuso el gobierno el día de ayer, y esto hay que ser claros también, de aumentar $500 millones al Banco Estado, ¿cierto?, de capitalización para otorgar crédito a los medianos y a medianas empresas y microempresas. Pero ¿qué pasa con los independientes? Cuando estamos hablando de ponernos un bono de 50.000 pesos, estamos diciendo nosotros creemos que eso es insuficiente, que deberá estar aumentado, que el beneficio fiscal hoy día en esta necesidad debe ser mayor y no debe estar focalizada a una banca que en definitiva no se hace cargo de los pequeños agricultores, no se hace pago a los adultos mayores cuando tiene que ir a su virtud del tiempo, eso no es demagogia, diputada, querida Montserrat, pero eso es realidad. Nosotros obviamente que es realidad. Entonces, el tema. Quiero ser enfática en eso. Ahora, ¿de qué medidas económicas? Yo esperaría, insisto, en aquello que los ministerios, no solo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, sino que todos los ministerios se pusieran a la par de la necesidad sanitaria y que diéramos soluciones concretas, efectivas y diferenciadas. Diputada, pero usted no es una diputada más, usted es vicepresidenta de la Cámara. ¿Estos temas no los conversa? ¿No lo ha conversado con el ministro? ¿No le ha hecho ver? Porque lo que le dice la Monse, o sea, esto realmente es muy importante. Tampoco se puede dejar a los profesores sin sueldo, eso está claro, intocable. El punto son otros gastos que reciben a través de la subvención escolar, los subvencionados y los colegios privados. ¿Qué pasa? Pero hay que conciliar ambas cosas. El punto es que usted no es una diputada más, usted es una diputada que además es parte de la cabeza de la Cámara de Diputados. ¿Estos temas no los han conversado previamente? Mire, aquí hay en el Congreso, quiero decirle, Lili, un trabajo que hemos estado haciendo alrededor de 16 propuestas en materia económica, en materia social, en materia educativa. La verdad es que aquí, insisto, me hago cargo de lo que usted dice, soy vicepresidenta de la Cámara. Hemos tenido la intención de participar incluso de la mesa social donde no hemos sido convocados en esta crisis. A mí me parece que en un gobierno, en un país que de verdad busca soluciones en conjunto, debiera haber también un enlace perfecto, no solo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, sino que también respecto a lo que ocurre hoy día con las medidas propuestas por los alcaldes, con las medidas propuestas y con las competencias que se tienen. Yo creo que hoy día efectivamente hay una coordinación que no está, yo quiero, insisto, valorar los esfuerzos, pero creo que hoy día se requiere efectivamente un esfuerzo de unidad mayor, de mirar efectivamente las medidas en toda la gama del quehacer. Insisto, en salud es prioritario, sin duda, pero también en economía, en educación, en todos los ámbitos. Diputada Nosotros Carvajal, como insisto, más de 16 proyectos en esta medida y nos hacemos cargo, pero también requerimos que haya más efectividad y haya más coordinación respecto a lo que nosotros Diputada nos compete. Carvajal, en virtud del tiempo le tenemos que dar la palabra a la diputada Hoffman. La verdad es que por supuesto. Le tenemos que, por favor, diputada. A ver, yo creo que esto queda más que claro que otra cosa es con guitarra y que a veces las críticas que solamente buscan criticar y destruir quedan en evidencia. Yo creo que cuando no tenemos capacidad de solamente pedirle al Estado, y aquí por eso yo insisto, no solamente ser creativos, sino que también ser responsables. Claro, tú dices, la respuesta rápida a cuando no estamos teniendo clase es que los papás no paguen en los colegios los que pagan. Y bueno, ¿y qué pasa con los profesores? Entonces por eso hay que mirar la política pública en general. Yo creo que el Congreso ha aportado bastante poco y yo espero que hoy día de verdad saquemos adelante este bono, porque usted me dirá 50 lucas es poco, sí es poco, pero nadie dice que vaya a ser el primer bono ni el último.